administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes, y vamos a parar allí brevemente. Vamos a ver un par de hechos interesantes. Jesús va tomando cada vez más su papel de predicador viajero, que anda de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, llevando las buenas de salvación. No se acomodó en un solo sitio. Tengo un buen grupo de gente, qué rico que estamos acá, sigamos predicando acá, sigamos celebrando acá, sino que Jesús continúa con su labor de llevar la palabra a la mayor cantidad de sitios posibles, labor que se extiende después a sus apóstoles, a sus discípulos, a su iglesia, a todos nosotros, labor de ir llevando la palabra a todo sitio, a toda parte que vayamos. Es lo que hacía Jesús, es a lo que nos comisiona Jesús. Cuando se habla de la gran comisión para cada uno de nosotros en la iglesia, esa de ir llevando la palabra a cada sitio, no de que nos quedemos quietos solos en un sitio. Sí, gracias a Dios, esta iglesia que Dios ha ido construyendo aquí se ha convertido en un grupito tan lindo, tan rico. Compartimos tantas cosas tan bellas. Es rico sentarnos a adorar al Señor, a escuchar la palabra. Qué rico, ya vamos haciendo amistades, compañerismo. Y el resto de Cartagena y el resto del mundo, esa gente muy perdida, dejémoslo allá, quedémonos nosotros aquí. No es el evangelio. Para mí, cuando estábamos en la iglesia en Calvary Fort Lauderdale, era de las mejores épocas de mi vida, la mejor época de mi vida, de mi familia, y nos encantaba estar trabajando en la iglesia, las amistades que teníamos. Pensar en salir de eso era como, no, pero ¿por qué me voy a salir de aquí si aquí está todo tan hermoso y tan lindo y tan bueno? Y claramente el Señor me mostraba, entonces si todos se quedan aquí encerraditos haciendo esto, ¿quién va a ir a llevar la palabra a otros sitios? Se supone que seamos nosotros quienes nos salgamos de la zona de estar cómodos y más bien pensemos en los demás, no para gloria y beneficio de nosotros, pero para salvación y bendición para otras personas, para que otros escuchen el mensaje. Y si había pasión en otro sitio, y por ejemplo Marilyn contaba hace como muchos años le dio pasión el Señor por el ministerio carcelario. Después yo tengo la oportunidad de hacer ministerio carcelario, pero con jóvenes adolescentes. Ella y yo trabajamos en el mismo ministerio. El Señor hace el llamado para venir aquí a Cartagena. Gracias a Dios se dieron oportunidades con algunos miembros de la iglesia de poder entrar a la cárcel de San Diego, cosa que no es nada fácil. Empezar a hacer estudios bíblicos. Miren, por si acaso, en la cárcel de San Diego, no solo en esa cárcel, todas las cárceles, lo echan a uno, hay veces no lo dejan volver a entrar, que toca hacer esto, le cambian a uno el día, le cambian a uno la hora, porque el ministerio carcelario tiene muchísima oposición, porque son almas que el demonio cree que tiene en su mano, y luego viene Cristo a través de su gente a arrancar esas almas de las garras del enemigo, y siempre va a haber oposición. Sin embargo, fíjense cómo va habiendo cambio, y en el caso de la vida de Paula, no solo con nosotros, pero con otras iglesias que también traían la palabra, con otras fundaciones, el amor de Cristo. Resulta de ella salir que conoce a tal persona, a esta otra, y resulta que la mayoría somos hermanos en la fe. Y qué rico acompañarnos, qué rico ayudarnos. Pero si nos hubiéramos quedado encerrados allá, tal vez esa oportunidad no se hubiera dado, al menos no a través de nosotros. Dios lo hubiera hecho, Dios lo hubiera rescatado de todas maneras. Pero el privilegio de ser parte de esta historia, la bendición de ser parte de esto, la bendición también de que continúe y no pare ahí. Que no pare ahí en Paula, que no pare ahí en Marilyn o en Jessica o en ninguno de nosotros, sino que se continúe extendiendo a todas las personas, a tantas personas, de la misma manera en que Jesús lo hacía. En el video que tenemos normalmente de transición se habla que el ministerio de Jesús no era dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino que era afuera, yendo a llevar la palabra, compartiendo con otros, preocupándose por las necesidades de otros, y habla anunciando el evangelio del reino de Dios. Esas son las buenas de salvación. El reino de Dios que empieza cuando en tu corazón tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús y lo invitas y permites que Él tome posición como rey de tu vida. Allí empieza ese reino de Dios, ahí en tu vida, y entonces Él empieza a transformar tu vida, a limpiar casa, a organizar, a sanar,
a restaurar. Marilyn repetía varias veces, ellos son nuestros amigos, ellos son nuestra familia y nosotros los queremos, y ellos son nuestra familia y ellos son nuestra familia. Ya el pasado no existe más, ahora somos hermanos, hermanas de sangre por la sangre de Cristo. Somos hermanos espiritualmente y les amamos, les respetamos, les valoramos. Lo que eran antes no importa, quienes son hoy es lo que más vale, y así por eso les valoramos, les apreciamos. No simplemente como, ay, pobrecitos, estaban dañados. No, son una nueva criatura en Cristo, iguales a nosotros. Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos y seguimos trabajando en ministerio. Y por eso 2 de esas chicas han sido directoras de esta casa y han tenido esa oportunidad. Y por eso, por ese reino de Dios es en el que, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Cómo podemos ayudarlas? Y dice ella que oraron por una casa, y hay que tener cuidado por lo que uno ora, porque si lo haces de todo corazón, el Dios del universo, que es poderoso, puede responder tu oración. Y el Señor se la respondió a ellos: aquí está la casa, y ahora ¿qué van a hacer? Oye, ¿ahora quién la va a manejar? Bueno, resulta que un par de mis hijas, a las cuales yo restauré, entrénenlas, ayúdenlas, y ellas lo van a hacer. Ay, ¿con qué vamos a mantener la casa? Pues resulta que estas otras personas que muevo acá van a ser quienes van a proveer por ellas. Wow, Dios hace cosas maravillosas. Sin embargo, sepan una cosa, que el Dios que hace cosas maravillosas allá en Fort Lauderdale, en la Florida, hace cosas maravillosas acá. Necesitamos una casa así como esa aquí también, ya sea que apoyemos a una fundación como esta fundación, o que digamos nosotros con quién más nos asociamos desde el punto de vista de ministerio, y tengamos una casa para poder seguir contando las buenas nuevas de salvación. Porque cuando una de ellas sale con el estigma de cárcel, con el estigma de lo que sea, de lo cual fue acusada y o condenada, ¿quién le va a dar un trabajo? ¿Quién va a confiar en ella? ¿Quién va a poderla mirar a los ojos y valorarla por quien ella es en Cristo? ¿Quién va a poder mirar a los ojos y respetarla y valorarla? Y no ver en ella el crimen o el pecado anterior, como el de esa mujer que lavó los pies de Cristo, de la cual se dice que tenía muy mala fama, era una vida conocida de pecado. ¿Quién la va a poder mirar con misericordia y gracia, sino nosotros, sus hermanos y hermanas de la fe, que sabemos que somos tan culpables de lo mismo o de otras cosas que igual nos hacen no merecedores de la gracia de Dios? Es la iglesia la que lo debe hacer. Somos los hermanos y hermanas en la fe los que podemos y debemos decir: ya vas a salir, el Señor te va a dar una oportunidad, ¿cómo te vamos a ayudar? Vamos a orar por ti, te vamos a dar cariño, pero también de dónde vas a vivir, qué vas a comer, cómo te vas a vestir, con qué te vas a vestir, qué oportunidades vas a tener para poder volver a trabajar, para poder restaurar tu vida y apoyarlas y ayudarlas. Es muy posible que la razón por las cuales las excompañeras de Paula están otra vez en la calle haciendo eso, porque no tenían de otra. ¿Qué más hago? No sé, nadie más me está ayudando, me están juzgando. Quienes me conocían de antes me llaman al pecado, y quienes me conocen como nueva criatura, no hay nadie ofreciéndome una mano. Miren, que sigamos el ejemplo de Jesús. Compartiendo las buenas de salvación no es solo hablarlo y predicarlo en palabras, pero hacerlo en acción, con el amor que viene de Dios, con interceder por Él, con el decir, fíjense, en ese caso fue una señora la que dijo: hey, creo que Dios me está diciendo, aquí está el dinero para la casa. Otros dan el mantenimiento, otros van y ayudan. Pero todo el mundo cumple con un papel dentro de esto. Así que vayan orando, y cuando oren, oren descaradamente, porque al Dios al que servimos es un Dios todopoderoso. Pero no anden pidiendo solo para ustedes, pero digamos: Dios, ¿cómo realmente quieres usarme? Yo quiero que todo el mundo conozca de ti, Señor. Y Señor, si hay necesidad en este campo o en aquel campo, pueden ser damas, pueden ser hombres, pueden ser jóvenes, pueden ser niños. Dios, ¿cómo me vas a utilizar? Dios, porque si yo pudiera y tuviera una casa o tuviera esto, Dios, tú provéelo, tú conoces mi corazón, yo voy a dedicar, sean mi tiempo, mis recursos, mis talentos. ¿Qué es lo que quieres hacer para la gloria de Dios? Y Dios responde. Lo hemos visto, este es solo un ejemplo, pero lo hemos visto mucho y mucho el Señor haciendo su obra. Amén. Y dice allí que iban los 12 con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, es llamada Magdalena porque había un pueblo llamado Magdala que quedaba al otro lado del lago Tiberíades, o el mar de Galileas, que se llama ese, ¿verdad?
quedaba al otro lado, un pueblito, ella era de Magdala, ese pueblito tradicional por trabajar con textiles, por teñir textiles y por trabajar con textiles de una manera fina. Esta mujer, María Magdalena, quien nuevamente, y digo por última vez, es confundida por un error hecho hace literalmente cientos, miles de años. Se confunde con la mujer que llora a los pies de Jesús, se confunde con la mujer que unge a Jesús con aquel perfume fino y que lava los pies de Jesús también. No es la misma, son tres mujeres distintas. Esta María Magdalena cumple un papel preponderante, es una de las discípulas de Jesús, una de muchas. Había varias, dice allí que con algunas mujeres, y luego más adelante en el versículo 3 dice que muchas otras mujeres que también le seguían. De María Magdalena no hay ninguna evidencia de que estaba en prostitución. La Escritura por ningún lado nos enseña eso. La Iglesia Católica hace muchos años, por un error que luego fue corregido, le dio esa imagen a María Magdalena. Hasta hoy se tiene la imagen de María Magdalena como si fuera una mujer que estaba en prostitución. De María Magdalena se sabe, y lo que la Escritura dice era que tenía 7 demonios, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 7. Era una mujer que estaba muy perturbada, azotada por la posesión de estos demonios. No quiere decir necesariamente que afectaban sus valores morales, pero sí que física y mentalmente la tenían muy perturbada, e incluso se sugiere que tendría como ataques, estilo ataques de epilepsia, y que físicamente, violentamente era maltratada por estos demonios. El Señor nuestro Dios la sana, la libera a ella. Acerca de Juana, la mujer de Cusa, y de Susana, no se dice específicamente qué era lo que tenían, pero se sabe que eran espíritus malignos y enfermedades. El Señor nuestro Dios, Jesús, en su misericordia, en su compasión con las mujeres también, ha sanado, liberado grandemente. Y ellas lo empiezan a seguir radicalmente. ¿Se acuerdan? Desde hace un par de semanas hemos estado acerca de esa palabra radical. Ellas están siguiendo radicalmente. Los estudiosos y la palabra, porque dice al terminar el versículo 3 que ellas les servían con sus bienes. Ellas servían no solo a Jesús, sino servían a los discípulos también. Y una de las formas en que servían, o de la forma que se menciona ahí, era que servían con sus bienes, lo cual nos hace pensar que estas damas eran damas que tenían pues abundancia de recursos. ¿A qué nivel? No sabemos, pero al menos la mujer de Cusa, quien tenía la posición de administrador de Herodes, Herodes siendo el rey. Y si el administrador del rey, la esposa, pues de seguro tenía medios, tenía recursos y servía con esos recursos. De Juana no nos habla mucho, y de María Magdalena varios estudiosos sugieren que también era como decir una empresaria de esa zona y que tenía los recursos para poder ministrar, servir a Jesús, servir a esos discípulos a través de sus recursos. María Magdalena, mujer demasiado importante dentro de la historia de Jesús, es mencionada en 14 recuentos bíblicos, en 14, más de 14 versículos. En esos 14, 8 de las veces se menciona a ella junto con otras mujeres, pero el nombre de ella va de primero, demostrando como esa preponderancia. En los otros 5 se habla de ella y está junto con Jesús durante el tiempo de juicio, durante la muerte, durante la preparación del cadáver y durante la resurrección de Jesús. Toda esa historia solo una vez es mencionada en conjunto con otras mujeres. Es en Juan, al pie de la cruz. Se dice que estaba María, la madre de Jesús, la tía de Jesús, y María Magdalena. Es mencionada y hay una preponderancia en esta mujer. Pero ella y las otras dos, lo que sí vemos es que están siguiendo a Jesús radicalmente, porque han sido transformadas. Desde la semana pasada, esta otra mujer que lloró a los pies de Jesús y los besaba porque ha sido transformada. Y siempre eso nos tiene que poner a pensar a nosotros si nosotros estamos viviendo radicalmente. Sí, el título de hoy sería: quien mucho ha recibido, mucho puede dar.
Quien mucho ha recibido, mucho puede dar, y tal vez lo veas en el corazón de estas tres mujeres que compartieron con nosotros hoy, en sus caras, en sus ojos, el deseo y la bendición de que están sirviendo y ayudando a otros, porque han recibido tanta gracia, tanto amor, que lo quieren compartir con otros. Sobreabunda, se inunda uno y quiere uno seguir, que siga fluyendo. Quién sabe si cada uno de nosotros vive nuestra cristiandad de esa manera radical, en donde la gracia, el amor, el perdón, la provisión, la generosidad, la amabilidad de Cristo en mi vida es tan grande que yo necesito darle más a otro. Y cuando lo hago, el Señor vuelve y rellena todo eso nuevamente. ¿Lo estás siguiendo radicalmente? ¿Lo estamos siguiendo radicalmente de la misma manera en que estas mujeres lo están siguiendo? Estas mujeres, al menos de María Magdalena, sabemos que dejó cualquiera que haya sido su estilo de vida y siguió con Jesús y los discípulos por los próximos años de su vida, que adoran y alaban enfrente del que sea, a los pies de Cristo, sin importar nada. La mujer de Cusa, de seguro que el esposo no estaría muy contento de que ella fuera y se pusiera a hacer ministerio y otras cosas. Sin embargo, ellas siguen radicalmente a Cristo. La gracia de Cristo en nuestras vidas nos llama a actuar, a hacer algo. La gracia de Cristo en nuestras vidas es poderosa, ¿no? Y no es solo como para, ay, sí, qué rico ser salvo, qué bueno. Y los demás, no sé, yo soy salvo, los demás allá verán qué hacen. La gracia de Cristo en nuestras vidas nos llama, nos hace, nos mueve a actuar, a ser parte de la salvación de otros, a ser parte del discipulado de otros, a poder ser elementos de oportunidades para otras personas. Y no simplemente porque en ninguna parte dice que estas tres mujeres, siendo de sociedad y participando en tanta buena obra, salían en las fotos del Universal de Capernaum, allá con que estaban en la fundación tal o en la iglesia tal o ayudando a tal. No, estaban haciéndolo con sus actividades, sus acciones, sin esperar que nadie las estuviera elogiando, sin esperar que nadie las estuviera llamando a hacerlo, sino que lo hacían de todo corazón por servir. Era la prioridad de sus vidas. Y hace un par de semanas les preguntaba, y nos pregunto nuevamente, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Cómo está esa lista de prioridades? Si tú tuvieras que hacer, que todos debiéramos hacerlo, y decir, voy a poner en una lista al menos las 5 cosas más importantes de mi vida, las 5 prioridades de mi vida, ¿cuáles serían esas? Hacer dinero, ahorrar, la educación de los hijos, comprar la casa o terminar de pagar la casa, qué sé yo, ¿cuáles fueran esas prioridades? Y esas están bien también. Pero ¿en dónde encasillaría el Señor Jesús y su obra? ¿En dónde encasillaría el reino de Dios y su justicia con el resto de personas? ¿En dónde encasillaría la destinación eterna de las personas alrededor mío? ¿En dónde encasillaría? ¿Te interesa la salvación de otras personas? ¿Te importa? Cuando escuchas eso de ir a evangelizar, ir a compartir la palabra con alguien, regalarle una Biblia a alguien, voy a compartir una conversación, vamos a orar por otra persona, ¿te interesa eso? ¿Te llama eso? ¿Te parece eso lenguaje extranjero reservado únicamente para misioneros y para otras personas? Se supone, como hijos de Dios, como personas que hemos recibido la gracia abundante de Cristo, que la compartamos con otros. Y si eso es así, entonces, ¿qué estás haciendo para ayudar a la salvación de otros? ¿Qué estás haciendo para que otros conozcan de Cristo, para que otros conozcan de lo que Cristo ha hecho en tu vida y de cómo tu vida es distinta hoy de cómo era antes sin Cristo? ¿Con quién lo estás compartiendo? ¿De qué manera estás participando? ¿De qué manera estás ayudando? De estas mujeres no se nos dice que son ellas las que están predicando, llevando el mensaje. Lo que nos da a ver la Escritura es que con sus recursos proveían, y muy posiblemente también participaban de comprar alimentos, preparar alimentos. Yo me imagino, estoy asumiendo un poquitico aquí de un poquitico de imaginación santificada, hasta comprar, 3 años de ministerio, y en esa época se utilizaban sandalias. Eso tocaba, en 3 años tocaba mandar remontar esas sandalias. Tocaba, yo sé que los que tienen menos de 30 dicen, ¿qué es eso de remontar? Pregúntenle a los veteranos del grupo. Había que comprar entonces otras sandalias. No lo hicieron de seguro con la misma bata. De seguro había que cambiarse de ropa. De seguro había
había que lavar ropa, de seguro había que pagar transporte de un sitio a otro, comer, de seguro que querían comer de pronto 3 veces al día. Y estas mujeres se encargaban mucho de que toda esa logística funcionara con el propósito de que ellos siguieran predicando la palabra de Dios. Estas mujeres esencialmente eran, valga la redundancia, esenciales en el ministerio de Jesucristo. Para que Jesús pudiera seguir predicando, el ministerio de estas mujeres fue esencial. No vayan allá, les voy a mencionar estas escrituras así rápidamente, pero en Mateo 27, versículos 55 al 56, esta historia también está en Marcos 15, 40 al 41, se dice: estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos hablando al final del ministerio de Jesús, y viene ese recuento donde dice que María Magdalena, junto con muchas otras, muchas mujeres, venían sirviendo a los discípulos, sirviendo a Jesús para que Él pudiera cumplir con su misión. En Juan 19, 25 es en donde se habla, se dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de Cleofas, y María Magdalena, allí también hasta el momento de muerte. En un momento en donde todos los otros discípulos hombres estaban escondiéndose, Pedro negando a Jesús, María Magdalena allí junto al Señor. Estuvo ahí también durante el tiempo de sepelio, en Mateo 27, pero 57 al 61. Se dice la historia de José de Arimatea, quien vino a buscar el cuerpo de Jesús para poderle llevar al sepulcro. En el versículo 60 dice: y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro al tiempo del entierro. Estaba allí en Marcos 16, 1, 2, dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salió el sol, todavía pensando en cómo vamos a servir a nuestro Mesías aun cuando está en la tumba. Todavía está sirviendo, pero también recibió el privilegio. Ahí mismo en Marcos 16, versículo 9, dice: una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. Varias partes de escritura. Esta sí, acompáñeme, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, mientras llegas allá, ve ubicando el versículo 11. Sin embargo, yo te leo los 2 primeros versículos. Dice: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Dice la palabra que luego salen Juan y Pedro corriendo a la tumba a ver qué había pasado, y María Magdalena detrás de ellos. En el versículo 11, luego de que Pedro y Juan vieron que no estaba ahí, se devuelven, y en el versículo 11, pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y al otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos, he visto al Señor. También les contó que Él le había dicho estas cosas. No solo lo ve de primera, sino que recibe la primera instrucción de ir a contarle a los discípulos acerca de esta resurrección. Qué gran privilegio le fue concedido a María Magdalena, y le es concedido por esa fidelidad de ella como mujer. Miren, las mujeres dentro del ministerio de Jesús, qué importancia, pero las mujeres dentro del ministerio hoy en día, 12 misioneras aquí sirviendo. En esta iglesia, si fuéramos a poner los hombres y las mujeres que sirven aquí en la iglesia en las varias cosas, ministerio de niños, ministerio de audiovisuales, con los jóvenes, en la cocina, en tierra bomba, y pusiéramos a las mujeres, a los hombres si fuera para poner a los hombres, aquí nomás, aquí cabían, aquí este lado, aquí. Tocaba poner a las mujeres aquí en la plataforma y no cabrían. Si tú vas a un colegio, cualquier colegio hoy en día, y di que saquen a todos los docentes del colegio, y te vas a dar cuenta que muy posiblemente del 70 al 80% son mujeres, y tal vez solo un 20% son hombres. Y ve casi que a cualquier iglesia, y te vas a dar cuenta que del 70 al 80% son mujeres, y solo tal vez un 20 o 30% son hombres. Son más las mujeres las que participan en el ministerio, y eso es de elogiarles, de admirarles, de respetarles y de darles gracias a las mujeres por participar de todo lo que hacen en el ministerio. Los hombres, bien, gracias, porque viene el mundial, viene la Copa América, la Recopa, la Trecopa, la Eurocopa, la Sincopa, la otra copa, y todo ese poco de copas que se la pasan viendo en televisión, que en cuanto a premio eterno, la realidad es que no dejan absolutamente nada. No tiene nada malo de verlos de vez en cuando, muchachos, no me tomen mal, yo también veo varios deportes, pero qué vergüenza que sean las mujeres las que tengan que tomar el lugar que nos corresponden a nosotros en cuanto al propagar la palabra de Dios. Hay un lugar y un llamado para las mujeres para que también, eso sí, participen en el ministerio. No estoy diciendo que ellas no se supone que lo hagan, lo que sí estoy diciendo es que está bien desbalanceado, y son las mujeres las que han tomado más ese lugar y los hombres no mucho. Pero es que nosotros para eso trabajamos y producimos. Hoy en día estadísticamente hasta el 55% de las mujeres son las que trabajan, y los hombres están tratando de descubrir cuál es su llamado, cuál es su carrera, jugando FIFA 2018. Y nos reímos, pero es vergonzoso, man. Es vergonzoso que para un partido de fútbol, para un juego de videoplay, de lo que sea, pero si vamos a ayudar a mudar a una madre soltera, vamos a ayudarle a arreglar unas cosas en la casa, no mucho. El ministerio de mujeres es importante ver, porque la ayuda idónea es una bendición para el esposo, pero la ayuda idónea es una gran bendición para la iglesia también. Fíjense que es importante ver que Jesús trataba a las mujeres mejor que la sociedad en el momento. Muchas veces se comete el error de hasta llamar machista al ministerio de Jesús. Jesús trataba a las mujeres, ahí lo estamos viendo, ellas eran también discípulas de Jesús. En ese momento no les era permitido a ellas estar escuchando así a los grandes maestros de la palabra, era solo para hombres. Pero con Jesús muchas mujeres, leímos hoy en 2 versículos, muchas mujeres participaban, escuchaban la palabra, y no solo escuchaban, sino que también entonces se les demostraba ese amor, ese respeto, esa compasión, como lo hizo Jesús en la historia de la semana pasada, en esta historia y en muchas otras por venir, en donde Jesús les daba atención, les daba dedicación, les trataba con importancia, compartiendo también sus enseñanzas, pero también les permitía la participación en ministerio, y en que les sirvieran, y en que les ayudaran, y en que les apoyaran. Y de hecho en el Nuevo Testamento Pablo tiene interacciones con una gran mujer conocida, Priscila, y su esposo Aquila, y cómo ella participa en el discipulado también, y cómo ella también participa activamente en el ministerio y con provisión para Pablo, y Pablo les elogia a ellos. Pero de hecho el nombre de Priscila, no muy tradicional, va primero que el de Aquila.
la importancia de ella dentro del ministerio, también participan y Jesús valora esa participación de ellas en el ministerio y debemos valorarla nosotros también en la iglesia. Sin embargo, también es importante ver que Jesús no permitió que la cultura influenciara cómo Él las trataba o cómo Él permitía la participación de las mujeres en ministerio. Nuevamente, en la cultura en el momento no era permitido, no era bien visto, no era tradicional. Sin embargo, sí participaban con Él y eso muchas veces pasa sin que se note, pero es importante verlo. Ahora, también, y ahí es en la que de pronto, no sé, de pronto espero alguien no se incomode conmigo, y si se incomoda conmigo después lo queremos ver con más escrituras, con el mayor gusto. Ustedes saben que dentro del movimiento de Calvary, en general, no se ordenan mujeres pastoras, sino hombres pastores. Y esto no es por un acto de discriminación, ni porque el hombre sea más inteligente, ni más espiritual, ni más capaz, ni mucho menos, sino porque es el orden que vemos en la palabra de Dios, en donde desde Génesis el Señor le encarga al hombre que sea la autoridad espiritual, el responsable espiritualmente del bienestar espiritual, de la provisión de la familia, se le encomienda al hombre. De hecho, cuando hay pecado, el Señor le dice a Adán, y es a Adán a quien confronta. El Señor no confronta a Eva, confronta a Adán. Y el Señor Jesús, lo vamos a ver en Lucas en las próximas semanas, en un momento comisiona a los 12 apóstoles a que vayan y hagan ministerio. Y mandó a 12 hombres. Y en otro momento manda a otros 72 a que vayan a predicar. Y mandó a 72 hombres. En general, nunca mandó a predicar, a la actividad de predicar y de enseñar la palabra a mujeres. Y de hecho, en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que le den órdenes a los hombres cuando se trata del punto de vista de ministerio. Esa la razón. Respetamos a las congregaciones, iglesias en las que dicen sí lo vamos a hacer, pero creo yo al menos que la necesidad que ha habido de muchas mujeres de tomar el papel de pastora es porque no ha habido un hombre que tome ese papel. No ha habido un hombre que realmente sea responsable y lo haga. Y de la misma manera en que hoy en día gran número de mujeres les ha tocado tomar el papel de ser papá y mamá, porque muchos hombres han sido macho como género simplemente para ser un hijo, pero no hombre para responder como papá por un hijo. Y a muchas mujeres les ha tocado cumplir el papel de mamá y de papá, no solo para enseñar a sus hijos, sino para proveer por sus hijos, porque muchos hombres no han sido capaces de tomar el papel de hombre para responder por una familia. Solo se creyeron machos porque fisiológicamente podían hacer algo. Y de esa misma manera, incluso en el sitio de trabajo hoy en día, son más valoradas y más apreciadas las mujeres por su trabajo que los hombres. Si hablas estadísticamente, se habla en la industria de que las mujeres son más responsables que los hombres. Ven, las valoro, qué bueno, excelente, pero triste que sea por la falta de hombres, y que sea por la falta de hombres poder cumplir con su labor y a lo que han sido llamados. Las mujeres en ministerio esencial y tremendamente necesitadas. Sin el aporte de las mujeres, vemos en el ejemplo de Jesús de que ellos mismos recibieron tremendo gran apoyo. Mujeres, por favor, continúen con su labor de seguir. Pablo también a través de Timoteo instruye a las damas de mayor edad a que le enseñen a las más jóvenes, a que compartan con ellas, a que les enseñen, a que les ayuden. Y a nosotros los hombres, ustedes saben cómo es eso. Los que somos casados lo conocemos más, cuando la esposa le dice a uno: oye, no me parece que debieras hacer esto de tal manera. ¿Por qué? Si así yo siempre lo he hecho y siempre me ha salido bien. Bueno, está bien, solo te quería dar un consejo. No sé qué ha pensado, ¿y qué pasó? ¿Será que? Y ya empieza uno a observar y empieza uno a cambiar. Ustedes tienen una gran oportunidad de influenciar, mejorar a sus esposos. Ese ayuda idónea, eso es tan grande como lo pueden mejorar, apoyar a uno. Realmente es Dios quien hace el ministerio y Dios quien hace el ministerio acá. Pero desde el punto de vista al menos de para mí servir aquí, no pudiera ser ni un 20% de lo que hago sirviendo aquí si no fuera por mi esposa y por cómo Dios la utiliza
para que se puedan dar las cosas, para que nuestro hogar funcione, para que nuestra relación funcione y para que el ministerio funcione. Si no, yo hubiera salido aquí en pantaloneta, camiseta y chancletas, si no hubiera sido por ella, empezando desde por ahí y sin desayuno. Y ahí sí que habría terminado el servicio rápido, porque vámonos a desayunar. Mujeres, continúen en su labor. Hombres, apreciémoslas, valorémoslas, pero que no se nos olvide que también debemos tomar ese lugar. Sin embargo, no quiero terminar hoy sin ver el hecho de que dice que ellas ayudaban de sus recursos. Y si tú llevas viniendo un tiempo a Calvary, sabes que nosotros somos una iglesia caracterizada por no tener la sección de, bueno, vamos a pedir el diezmo y pilas y que robaráis al Señor y que no sé qué, y que si quieres que te vaya bien entonces tienes que dar, ni nada de esas cosas, porque eso se convirtió en manipulación y se convirtió como en un impuesto de la iglesia, cosa que no es. Pero la realidad es que ellos, para que hicieran ministerio, costaba el ministerio. Tenían que comer y alguien tenía que comprar, tenían que comprar ropa, tenían que tener recursos y estaban dedicados al ministerio de tiempo completo. Tenían que pagar transporte para ir a ciertos sitios, tenía un costo, y la palabra es específica, dice que ellas ayudaban con sus recursos. Acompañen por favor a la Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo aclara muchísimos malentendidos acerca de la iglesia naciente. Enseña nuevas cosas, corrige tradiciones mal hechas y trata de evitar la contaminación del mensaje. En la Primera de Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 11, yo les voy a leer de la traducción al lenguaje actual, que suena un poquitico más fácil de entender, pero ustedes lo tienen allí en la versión que tienen. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 dice: de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes las buenas noticias, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. ¿Te das cuenta? Pablo le está diciendo a la iglesia en ese momento, hey, a lo que nosotros nos dedicamos es a compartir la palabra. Es una semilla espiritual que va a dar un fruto espiritual, que el Señor te va a edificar espiritualmente, que el Señor te va a hacer mejor de acuerdo a su plan para ti espiritualmente. Al hacer esto, Pablo está diciendo allí, hey, pero tenemos derecho a que nos ayuden con lo, y es importante hasta subrayarlo, marcarlo, si es tu Biblia, para que se lo muestres a alguien si algún día te toca, necesario para vivir. Allí no habla que Jesús y los apóstoles tenían camello último modelo, ni que tenían apartamento ahí en el lago Tiberíades, más la finca en este otro lado, más la casa de tal otro lado, que el grupo de seguridad era de no sé cuántos, y que entonces las sandalias eran de Armani y la bata era de no sé quién, de John Sonnen. No decía, sino que hablaba de que necesitaban lo necesario para vivir. Y a través de Jesús, acuérdense que 2 veces, en una más de 5,000, en una más de 7,000 personas, Jesús proveyó por los alimentos para esas personas. Sin embargo, Jesús escoge no milagrosamente proveer el desayuno, el almuerzo y la comida de todos los días, sino que permite que personas, de acuerdo a la bendición que han tenido, y así como el Señor les ha movido el corazón a través de sus ofrendas, con eso ellos también coman, y con eso ellos también tengan su vida. Es hermoso ver cómo Jesús milagrosamente puede proveer todo eso. Sin embargo, permite que otras personas sean las que sean movidas. Necesidades. Cuando estudiamos Lucas capítulo 6, vimos que los discípulos y Jesús pasaban por un sembrado y que cogían las semillas y se las iban comiendo, y que aunque fueron confrontados decían, no, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la ley, esas semillitas que quedan ahí son para que coman los necesitados. Ellos eran necesitados. Es decir, estamos ejerciendo un derecho como personas necesitadas, que no tenemos abundancia, tenemos poco y podemos comer de esto. Está hablando la palabra de necesidades, de que es importante, lógico. Imagínenselas a ellas, a María Magdalena, a Juana,
a Susana. Entonces, ¿qué necesidades hay? Tenemos aquí una plática, sí, bueno, miran, vamos a ir a hacer ministerio a tal parte, vamos a estar bautizando unas personas, bueno, mira, yo apoyo para eso. Pero cuando le hubieran dicho, sí, bueno, necesitamos hacer un asadito porque tenemos hambre, toca comprar una lechuga, una carnita, unas papitas, eso no suena como tan interesante, pero es parte del ministerio. Ustedes son una iglesia re linda. Hace un par de semanas les dijimos, ayúdenos con mercado para un par de señoras que están atravesando unas crisis. Una de ellas tuvo bebé, ayúdenos con pañales, ayúdenos con cosas, y muchos de ustedes han respondido y han traído muchas cosas, y a veces para eso es más fácil. Pero ¿y si les dijera, muchachos, necesitamos pagar el agua y toca pagar la luz? Sería más distinto. No, para pagar el agua y para pagar la luz, no. Si es para una comidita para alguien, si es para unos pañales, si es para una medicina, eso suena tan noble, tan lindo. Pero pagar el agua, pagar la luz, es más, ustedes se pueden creer que el dueño de estas casas tiene el descaro de cobrarnos arriendo. Imagínense. Y toca pagarle. Lógico, porque hacer ministerio de todas maneras cuesta, tiene un costo el que hay que hacer. Igual, cada persona, de acuerdo a lo que el Señor está poniendo en cada persona, de acuerdo a la posibilidad que tenga cada persona, se supone que participe de ministerio. El diezmo sigue siendo existente. Yo entiendo que como nuestra cultura y la iglesia como tal ha sido víctima de tanto abuso, irresponsabilidad, manipulación, entonces hay dos extremos: los que se dejan manipular y caen en el bus de ¿quieres que te vaya bien? Da más. Y cuidado, porque si no el Señor te va a castigar. Y entonces dan. Ese es un grupo aquí. Los otros son, ya caímos en cuenta que eso no es de Dios, entonces ahora no, nadie. Y el cantante cristiano no tiene derecho a que le paguen nada, porque Jesús nunca pidió plata. Y los apóstoles nunca pidieron. No pidieron, pero recibían la plata que les daban porque era para comer. Era para comer. Entonces hoy en día, si un cantante cristiano hace un concierto, hay muchos de ustedes cristianos, ¿y por qué cobran para el concierto? Porque es que el Señor le da hambre y tiene que comer, y tiene hijos y tiene que pagarles el colegio y tienes que pagarles la universidad. Entonces, ¿qué quieren que haga? Si está dedicado a ser cantante cristiano o al predicador cristiano. Eso sí, lógico. Ya si el man va a andar en Mercedes convertible y es que necesito que me manden la limusina, eso obviamente nada que ver. Hay normalmente tres formas bíblicas en donde un predicador o un misionero, una persona de cada ministerio, puede subsistir. Una, que es recibiendo de aquellas personas a las que está sirviendo y ministrando. La escritura es esta, Lucas 8, 1 al 3. Jesús y los discípulos están dedicados al ministerio y las personas locales están sosteniendo sus necesidades. Pablo a los filipenses en el capítulo 1 y en el capítulo 4, no a los filipenses, sino a la gente de Macedonia, le da gracias porque les ministró en el pasado y ellos están siendo los que reciben la bendición hoy en día. O sea que era ministrando a los que ministré alguna vez y que de pronto hoy en día me ayudan, o ministrando a los que estoy ministrando hoy en día y que de pronto me ayudan. Pero también hay tiempos de crisis y momentos en donde Pablo, por ejemplo, escogió, aquí como esto está tan contaminado, no voy a recibir ofrenda de nadie, sino que me voy a dedicar a hacer carpas. Y trabajó por más de 2 años, dedicado a trabajar, y dice que proveía para sus gastos y los gastos de otros. Entonces, durante un tiempo, 50 o 60% de su tiempo fue dedicado a trabajar, y de pronto un 40 o un 50% fue a predicar. Luego, acabada esa temporada, volvió a estar dedicado del todo 100% a predicar. Y muchas veces hay predicadores que son lo que se llama bivocacionales, y se tiene una actividad profesional o una actividad que genera ingresos y también se hace ministerio. Pero obviamente que una persona que está en ministerio también debe recibir lo necesario para poder vivir con dignidad, con respeto. Y si la iglesia crece y la iglesia es de 5,000, 8,000, entonces si antes se cogía 1,000,000 de pesos, ahora que la iglesia es, entonces ahora coge 30 millones de pesos. No, se habla de lo básico, de lo necesario para poder vivir con dignidad. Pero son 2 temas que vemos en solo 3 versículos. La participación de la mujer dentro del ministerio y cómo Cristo le da un lugar preponderante a cómo la mujer se involucra en el ministerio y cómo hacen una gran diferencia, y de la misma manera en el cómo los recursos dentro de una iglesia, bien manejados, bien administrados, como debe ser, porque quien sea que da un peso o muchos pesos, los da para el
el reino de Dios. No los da para la persona X o Y, los da para el reino de Dios y deben ser utilizados para el reino de Dios. Y es importante que la iglesia participe, pero también participe del que esos fondos y esas cosas se hagan de la manera correcta. Nunca se queden dormidos por ese lado, amén. Radicalmente siguiendo a Jesús estas mujeres. Estamos siguiendo radicalmente a Jesús. Radicalmente involucrados en el ministerio de Jesús. Estamos radicalmente involucrados en el ministerio de Jesús, o ahí como más o menongos. Yo nos animo a todos nosotros a que oremos como dijo Madeleine y a que le pidamos a Dios: Dios, ¿en qué área es que tú quieres utilizarme? ¿Cómo quieres utilizarme, Señor? ¿De qué manera? ¿Con qué talentos, dones, recursos me has bendecido para yo poder ser parte de lo que tú estás haciendo, Dios? Y de cómo puedo yo ser útil para la gloria de tu santo nombre en tu reino aquí, Señor, con otras personas y compartiendo también con los demás. Al terminar el servicio, los animo a que se inscriban, sean los estudios de parejas, sea para de pronto participar del servicio de Navidad, sea para de pronto servir en las muchas otras áreas en las que se necesita y hay necesidad de personas que sirvan. Por ejemplo, también si has venido hoy por primera o segunda vez, o quieres saber más de esta iglesia, o incluso quieres saber más acerca de cómo realmente tener una relación con Cristo, al terminar el servicio va a haber personas dispuestas a orar con ustedes, va a haber personas dispuestas a informarles más acerca de la iglesia. Yo también voy a estar aquí para poder apoyar con ustedes, o si necesitas oración, si quieres que te acompañemos en oración, también estamos dispuestos para orar por ustedes. Por ahora oremos y luego terminamos alabando al Señor. Padre Todopoderoso, nuevamente damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias, mi Dios, por no cansarte de nosotros y de nuestras tonterías, Señor. Gracias, Señor, pues aunque estemos tan quebrantados, nuestras vidas sean oscuras y llenas de pecado, tú nos buscas con amor. Tu poder infinito llega, nos transforma, nos rescata, nos restaura, nos redime, nos da un nombre. Así como María Magdalena fue llamada por Jesús resucitado por nombre, y fue en ese momento en el que ella te reconoció como maestro, Señor. Tú nos has llamado a nosotros por nombre también, pues así nos conoces, más de lo que nos podemos conocer nosotros a nosotros mismos. Te damos gracias por ese amor infinito y te rogamos, mi Señor, que continúes direccionándonos de acuerdo a tu voluntad. Señor, te suplico, Dios, que nos ayudes a ser una iglesia, una persona, cada uno de nosotros que viva radicalmente por ti, que te siga radicalmente, Señor, que te ame radicalmente, que te honre radicalmente, que te siga, te sirva y te dé gloria radicalmente cada uno de los días de nuestras vidas, mi Señor. Padre, gracias por ese amor infinito. En tus manos nos encomendamos y te suplicamos que se haga no nuestra voluntad, sino tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Dios. A tu manera, cuando tú quieras, como quieras, con quien quieras, somos tuyos. Bendito sea tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.